amigas y amigos, una vez más a la movida uruguaya. En esta oportunidad, la revancha con el señor Jackie Rodríguez Estrata, que le damos la bienvenida a la movida uruguaya. Con mucho gusto, acá estamos, un segundo round. En un segundo round. De la movida uruguaya. Jackie, la verdad que después de aquella charla, muchísima gente le ha mandado saludos. Bueno. No podemos nombrar uno, si no va el programa nombrando, sí. Pero muchos amigos de la movida uruguaya le han mandado, muchos artistas, muchos actores, actrices, fotógrafos, gente de cámara, gente del carnaval, le ha mandado, y todo el mundo ponía, es lo más grande, porque creo que periodistas del espectáculo con ese carisma, con esa trayectoria, con ese cariño y ese profesionalismo, sí los hay, pero nunca nadie tuvo tanta permanencia en los medios como usted, ¿no? Bueno, es una aseveración lo que estás haciendo, pero también es una pregunta interesante. Vamos a decir, la permanencia en el rubro periodístico muchas veces no depende exclusivamente del periodista, depende del público, depende de la emisora que esté apoyando tu proyecto o tu imagen o tu permanencia. Pero a mí un viejo amigo y maestro que se llamaba Ildefonso Beseiro, él era comunicador de Canal 4, cuando yo empecé, que me corregía, me llamaba, me decía, mirá que el cuerpo habla, y yo digo, ¿qué cuerpo habla? ¿Qué? Sí, el cuerpo habla, ¿no? Y me explicaba las posiciones que yo tenía que tener, los tonos de voz. Me dijo algo que a mí siempre me quedó presente y veo que funciona. Dice, si vos querés tener permanencia en los medios, no hagas mucho ruido. Entonces, lo que yo hago, lo hago de perfil bajo, trato en lo posible, como me decía él, como me decía Ildefonso, no hacer mucho ruido, trato en lo posible de complacer al público, que es un poco mi guía. Yo he aprendido permanentemente, mejor dicho, estoy aprendiendo del público, porque el público te pregunta, te llama, te pregunta dónde compraste la corbata, te pregunta de dónde trajiste la camisa, es decir, hay toda una comunión que se produce cuando una persona tiene una permanencia en un rubro dentro de la televisión. Yo no salgo todos los días en la televisión. Lo que tengo a favor es que son muchos años, una trayectoria de varios programas y una permanencia en un medio como es el Canal 10 desde hace más de 22, 23 años. Haciendo lo mismo, sí, haciendo lo mismo, pero he venido cambiando de acuerdo a cómo se vienen originando los procesos tecnológicos. Hoy no te podés divorciar de la tecnología, no podés estar con la mentalidad de hace 40, 50 años atrás. Es decir, primero el VHS, después primero el Lumati, el VHS, después los distintos formatos profesionales, el digital, todo eso necesita de un asesoramiento. Es decir, vos me decís, manejar una cámara de hoy y yo te digo cómo se hace. ¿Por qué razón? Porque es tanto el cambio tecnológico que además te obliga indudablemente a experimentar y acercarte a esa tecnología. Y el cine de alguna manera también ha tenido cambios. Y la comunicación ha tenido cambios. Yo le hablo al televidente de una manera que no le hablaba hace 30 años atrás, hablando de la misma película. Edito de una manera que no editaba hace 30 años atrás. Me comunico con el televidente de una manera que no lo hacía 30 años atrás. ¿Por qué razón? Porque he aprendido, porque veo lo que hacen otros, veo los noticieros europeos, veo los comunicadores, veo cómo funciona cuando voy a un festival, cómo funcionan los periodistas, qué preguntas hacen, qué respuestas buscan. Es decir, todo ha cambiado. Vos me podés preguntar para favor o en contra, no lo sé.
Soundcar Audio, de Nicolás Cáceres, radios, parlantes, potencias, xenon, LED, bloqueo, vidrios electrónicos, ploteados, expertos en alarmas, polarizados, láminas de seguridad. Estamos en Cerrato 3690. Teléfono de contacto 2116 2961 o al WhatsApp 095 06 04 18. Si es para favor o en contra. Y después me gusta mucho la parte didáctica, es decir, actualmente estoy estudiando cursos a gente muy cinéfila que se acerca porque tiene intenciones de saber algo más, no simplemente lo que ha sido el cine o lo que es el cine, sino también lo que es la industria. Y yo he tenido la posibilidad, a través de muchos años, de pasar por varias vertientes profesionales que me ayudaron a conocer más el tema de la imagen. Primero como fotógrafo profesional, después filmando en la parte social los casamientos. Primero lo hacía en Super 8, lo hacía en 16 milímetros, ¿no? Lo llegué a hacer en video. Estamos hablando de una profesión. Y la televisión después me fue inclinando, es decir, me fue inclinando a tener otro tipo de actividad. Y lo más importante es que he tenido a mi alrededor, a través de los años, gente que me ayudó, no económicamente, sino que me dio elementos de cómo conducirme y cómo tratar en lo posible de profesionalizarme en mi área. No soy un crítico cinematográfico, soy un periodista cinematográfico. Hay una gran diferencia. Es decir, ¿cuál es esa gran diferencia? Porque, disculpe mi ignorancia, no. La primera vez que nosotros nos encontramos y yo dije crítico, dice no, yo no soy crítico, yo soy periodista. Pero claro, cuando nosotros hablamos de, perdón, la ignorancia, sí. ¿No? Pero como yo debe haber otro. Cuando hablamos de crítico, es una persona que dice esto, es esto, lo otro, o sea, nos explica, nos desboza, o sea, que consideramos que es crítico porque es una persona que desmenuza lo que es un material para entregarlo al público. Claro, y con el común denominador de su experiencia personal y de años de experiencia. Y de lo que sabe. El tema del crítico cinematográfico tiene, es decir, los medios son distintos lenguajes. La prensa es ideal para el crítico cinematográfico. Vamos a ir por ahí. ¿Por qué razón? Porque el crítico en la prensa puede transmitir muchas cosas. Puede escribir los antecedentes de los actores, puede escribir los antecedentes del realizador, puede escribir un poco más de las películas, tiene posibilidades dentro de media página, cuarta página, de la cantidad de tiempo que tiene, de desglosar y desnudar una película. El crítico radial puede dialogar, contar, jorobar un poco con el oyente sobre lo que vio, inclusive, por supuesto, en ambos casos, tanto de prensa como de radio, dar su opinión. En la televisión el tema es distinto. ¿Por qué razón? Lo he aprendido, ¿eh? Ojo, yo no nací sabiendo, lo fui aprendiendo con los años. El tema es distinto. Primero porque vos tenés un tiempo muy reducido para hablar en 2 minutos de repente de 3 películas. Entonces, yo lo que hago es darle una pauta al televidente primero de qué se trata la película. Y después dejo deslizar como una especie de juego si me gustó o no me gustó. El que me escucha con atención saca una conclusión lógica y acierta. A Jackie no le gustó, a Jackie le gustó. Claro. Es decir, hago un juego de tal manera de atrapar al televidente, porque como tengo tan poco tiempo, ¿no? Tengo que jugar con pocas palabras, resumidas, y a veces hasta los silencios son importantes para contar una historia, ¿eh? Inclusive hasta el tono, ¿entendido? Entonces, eso de alguna manera se separa de lo que es el análisis crítico.
yo no le digo a la gente y desmenuzo en la televisión una película. ¿Tá? Yo lo que le digo a la gente es de qué se trata la película, ¿no? De qué se trata. Y dejo deslizar de repente algunas cosas que me sorprendieron como, vamos a decir, como periodista cinematográfico, que me sorprendieron de la historia. Pero en el análisis final, yo no le digo vaya o no vaya, es mala o es buena, yo no se lo digo. Óptica Imágenes, atendida por sus propios dueños. Encontrarás variedad en cristales, multifocales, bifocales, blancos, fotocromáticos y mucho más. Estamos en Brazo Oriental, Luis Alberto Herrera, 3561 bis, a pasitos de General Flores. Y por mayor información al teléfono 2201-1122. Óptica Imágenes. Lo único que uso como un resorte, vamos a decir, de apoyo a lo que estoy diciendo, son estrellitas. Yo tengo 5 estrellitas, es decir, 5 estrellas es lo máximo para mí. 4 también, 3 ya un poquito menos, 2 menos, 1 se ve que no me gustó. Entonces el televidente, observando lo que digo, más las estrellas que le pongo, hace un juego. Y me encanta jugar con el televidente, porque de alguna manera lo estoy desafiando a su inteligencia cinéfila. Y sé que voy por buen camino. Muchas veces vos me podrás preguntar, ¿y cuál es tu guía de resultado inmediato? Mi guía de resultado inmediato es el cameraman, es el tipo que me está filmando, es el técnico que está con el boom, es el técnico de las luces, que empieza a mirar la pantalla y me observa. Cuando veo que prestan atención a lo que estoy diciendo y a lo que estoy viendo, es porque está funcionando. Cuando veo que están distraídos, hacen bromas, le estoy errando. Le estoy errando. Ya que sabe que eso nos pasa a nosotros cuando, por ejemplo, estamos en el estudio, estamos editando algo y yo largo un pedacito de la parte de lo que estemos editando, y si la gente para de hablar y hace esto, es porque ese material es bueno. Funciona. Funciona porque los propios compañeros se van enganchando y dándonos pauta de que vamos en el buen camino, como decía usted. Claro. Es decir, la experiencia del entorno es muy importante. Es decir, a mí cada vez que me preguntan, me llaman, porque claro, hay películas que de repente por su contenido son más polémicas que otras, entonces la gente se prende por la polémica, ¿no? O por la historia, etcétera. Entonces después cuando te ven o se encuentran contigo, te preguntan. Y yo me tomo el tiempo muy suficiente para analizar por qué me lo preguntan. Después que hablo y les contesto, me quedo pensando, ¿por qué me habrá preguntado esto? Es decir, me está enseñando. Me está enseñando de que todo lo que hablé durante 2 minutos y medio, esa persona que me paró en la calle o me para en el hall del cine, me ha preguntado determinada cosa. Es lo que rescató esa persona de lo que yo dije. Entonces, a mí me enseñan y me van ubicando, ¿viste? Entonces, el trabajo mío es muy apasionante por varias razones. Es decir, apasionante porque cada película es una historia, cada película es un comentario, ¿tá? Y cada película es un descubrimiento inclusive para mí. Es decir, y aparte te están enseñando. Yo siempre les cuento a la gente que gracias al cine hemos cabalgado en el oeste, gracias al cine hemos estado en el espacio, hemos pisado la luna. En la profundidad del mar. Claro, hemos estado navegando en mares furiosos o tormentosos, como quieran llamarle. Hemos estado en la tormenta de un huracán. Claro, hemos sufrido,
hemos llorado, nos hemos reído, todo eso lo produce el cine. Es decir, el cine tiene esa magia de transmitirnos siempre y cuando vos te entregues. Porque es como un matrimonio, la pantalla y el espectador son un matrimonio. Es decir, si vos estás en la actitud de observación, yo estoy acá y la pantalla está allá, lo más probable que el mejor realizador no llegue con su producto a tu mente, a tu conciencia o a tu corazón. ¿Sabe que a mí algo me pasa con el cine? Que no sé si está bien o si está mal. Yo ni siquiera quiero ver la foto de la película. Me gusta verla y después a medida, claro, como productor uno conoce un montón de cosas de cine, de truco, claro, qué es lo que es croma, qué es lo que... Yo, como le digo a mi señora, yo miro, ahora ella está igual que yo, ¿no? Yo miro otra cosa de la película, ¿no? Bueno, pues eso es una deformación profesional que surge normalmente con la gente que está vinculada a los medios audiovisuales. Es decir, yo, como decís tú, a veces me entretengo mirando determinada estética de la película que de repente un espectador común está más absorbido por la historia, por la trama. Fábrica de pastas Nueva Roma. Te espera con las exquisiteces artesanalmente elaboradas. De la fábrica a tu mesa. Tallarines, molita, fusible, sorrentino, panzote, capelletti, agnolotti. Una de las tantas especialidades, tallarines de morrón. Ravioles en una variedad de relleno. Tapas de tarta, tapas de empanada, tapas de pastelitos para el copetín. Salsa la que gustes, 4 quesos, boloñesa, caruzzo. Además el queso te lo preparamos nosotros. Grueso, fino, de la proporción que quieras. Avenida General Flores 4087. El teléfono para hacer tu pedido 2215 1010. Pero a esto es lo que yo quería decir, que el cine poco a poco va cambiando las diferentes estrategias, que a mí hay muchísimas películas, creo que el 99%, el 98% de las películas que he visto, que a veces ya le digo, no leo ni el prospecto ni quiero mirar fotos, la sí, miro, me termina atrapando. O sea, bueno, es una buena señal. Claro. Es decir, te puedo considerar un cinéfilo. Sí, el que está asociado a la sí. imagen normalmente le gusta el cine. Claro, o sea, me olvido de ir a comer Claro. un asado, jugar un fútbol o mirar un partido y me gusta ver una película, me gusta, como dice usted, me gusta entregarme a la película. Claro, el tema es la resistencia, porque hay gente que es muy dura para absorber una historia. Es decir, dura entre paréntesis o entre comillas por problemas personales. Es decir, mucha gente está con problemas personales y va al cine tratando de buscar una expansión o distraerse y no lo logra. A veces sí, a veces no. No en vano, cuando uno está triste no quiere ver un drama. Es decir, vos querés ver algo más divertido. Es decir, juega mucho el estado de ánimo para cuando vas a ver una película. El cinéfilo, el que es más cinéfilo, es distinto. El que es más cinéfilo de repente busca otro tipo de entretenimiento. Aunque el común denominador del cine es entretener, no siempre se produce el mismo efecto de acuerdo al espectador. Y después el espectador a veces está preparado para ver determinado tipo de película y hay otros que no. No es lo mismo ir al cine una vez cada 10 años que ir al cine todas las semanas. Vos lográs, o mirar televisión, vamos a no dejar la televisión de lado, es decir, vos lográs a través de la imagen, porque hoy se ve más cine que nunca, vos lográs a través de la imagen una escuela de asesoramiento que te lo está produciendo el ritmo y la tecnología. Te vas acostumbrando a captar determinados mensajes que te transmite la imagen. ¿Pero por qué razón? Porque estás permanentemente absorbiendo imágenes compaginados
efectos de sonido, silencios, y eso de alguna manera te va preparando. Hoy hablas con un niño de 6 años y le hablas de una película y hasta te cuenta detalles de la película. ¿Por qué razón? Porque ha venido absorbiendo a través de la televisión, en este caso, en su casa, determinado mensaje audiovisual. Entonces el niño ya tiene un concepto de las cosas. Y sobre todo con el dibujo animado, con la animación, que hoy es mucho más moderna que hace 50 años atrás. Es decir, que los golpes y porrazos eran efectos. Hoy se produce de otra manera toda la parte de sonido, efectos especiales. Entonces el niño está acostumbrado, de alguna manera está acostumbrado ya a absorber eso y sabe lo que quiere. Es decir, en las vacaciones, por ejemplo, que es cuando el público infantil concurre a las salas, saben lo que quieren ir a ver. Y vos les preguntás por qué vienen a ver eso, y es porque han visto algo en la televisión que los ha seducido, o han visto un adelanto en el cine con otra película, y han elegido, y le dicen a los padres lo que quieren ver. No son los padres los que le dicen al chiquilín, vamos a ver tal cosa. Es decir, el niño ya tiene una educación formal desde su casa. Pero eso viene también por la televisión, ¿no? La televisión es una buena escuela. Exacto. Es una viene buena por la escuela televisión audiovisual. porque de ahí ellos se vienen agarrando a ciertos Estamos hablando personajes. de escuela audiovisual, Claro. no estamos hablando de contenido. ¿Tá? Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Claro. Estamos hablando de cómo se enfoca una historia. Es decir, y de cómo la transmite. Inclusive un teleteatro, una serie, todo tiene un ritmo hoy. Este bloque es una presentación de Escuelas MAPA, el porvenir de tu futuro, donde encontrarás 120 cursos de oficios y además carreras cortas. Estamos en Colonia 2268. Asesoramiento de curso a través del 2409-1515. Escuelas MAPA. No sé si usted notó, no sé si es de pasar por algún canal de televisión y ver alguna telenovela. ¿Se acuerda que hubo una época, cuando estamos hablando del Bien Amado, cuando estamos hablando de Andrea Alboca, cuando estamos hablando de un montón de actores argentinos y uruguayos y brasileños, se hicieron novelas muy buenas. Después como que la novela por una época cayó de calidad, de entrega al público. Pero hoy por hoy está levantando un poquito más. He visto novelas con muy buen contenido, o sea, reflejada en aquellos Bien Amado y cosas, novelas brasileñas y argentinas, y alguna europea. Pero ya que el cine, cuéntenos un poquito, por ejemplo, hasta el año pasado, cómo se vino elaborando el mercado del cine. O sea, ¿cuáles son las diferencias? Porque hay películas, por ejemplo, yo puedo decir, hay películas de este año que no me gustaron, y hay películas que sí me gustaron. O sea, no es que no me hayan gustado, me gustaron menos que otras. La calidad del cine es muy buena, ¿no? Hay películas que no sé por qué no han llegado a mi vista o a la oportunidad, pero sí he visto películas muy buenas yo no sé de dónde saca la cabeza esa, quién las piensa, porque son todas las películas por lo general diferentes, como dice usted, unas más buenas que otras o más malas que otras, ¿no? O de peor calidad o menos calidad. Pero considero que yo considero, un carácter personal, quiero que me lo diga usted ahora, que son todas diferentes y argumentos diferentes. Pero ¿cómo se viene manejando, cómo lo viene viendo usted, que es un profesional del área, cómo viene viendo las películas que vienen durante estos tiempos, ¿no? Eso tiene varias contestaciones. Sí, no soy periodista, le pido disculpas, yo sé que usted es el periodista, pero tratamos... Lo que pasa es que a veces me haces preguntas que necesitan pasar un programa, solo la primera pregunta. Bueno, pero vamos a explicarle al televidente una cosa. Los hábitos han cambiado.
Vamos a empezar por ahí. ¿Qué significa eso? Lo que a mí me gustaba hace 30 años, hoy no me gusta. El lenguaje cinematográfico ha cambiado. Pero no le gusta porque lo que hay ahora le cambió la idea. No. Lo que pasa es que en la variación está el gusto. Ahí está. ¿Tá? Es decir, nosotros tenemos tenemos que ir un poquito para atrás. En los años 60, en los años 70 estábamos acostumbrados sobre todo a una pantalla que le llamaban cinemascope, al color, a los grandes actores, a los grandes divos, a las grandes historias. El género religioso, por ejemplo, era clave todos los años, en la Semana Santa o Semana de Turismo, que se exhibían películas. Los colegios privados llevaban a sus alumnos en la mañana a ver películas especiales, sobre todo si eran religiosas. Es decir, había otras costumbres, otros hábitos. Las películas, vamos para el otro lado, las películas de nivel erótico y en algún caso de alto contenido erótico, había una sala exclusivamente para exhibirla. Pero no, por ejemplo, en el caso de La Naranja Mecánica. No, ahí no. pero eso es otra cosa. Está. Es otra cosa. ¿No? Había una calificación bastante dura, 18 años, que lo existe ahora, pero con cierta apertura. Es decir, estábamos más condicionados al sistema y a la vida que estábamos experimentando. Con los años empezaron a desaparecer esas superproducciones que existen ahora, por supuesto, pero empezaron a desaparecer esas superproducciones y comenzaron a filtrarse mucho cine europeo, comenzó a filtrarse mucho cine de culto, de buenos realizadores, que con poca plata hicieron una buena película. Woody Allen, por darte un ejemplo, ¿no? Y el público de alguna manera empezó a acompañar ese movimiento. ¿Entendido? Es decir, vos me nombraste, por ejemplo, una película de culto. Safety Car Audio, de Nicolás Cáceres, radios, parlantes, potencias, xenon, LED, bloqueo, vidrios electrónicos, ploteados, expertos en alarmas, polarizados, láminas de seguridad. Estamos en Cerrato, 3690. Teléfono de contacto 2116-2961 o al WhatsApp 095-0604-18. Mecánica, ¿no? Cuando se estrenó era todo un problema la película, por la temática que era de la película. Pero aparte la dirección a donde se apuntaba. No, claro, pero era todo un problema y la gente estaba reducida, no te creas que todo el mundo quería verla, porque había una proyección en contra de la película por su alta cuota de violencia, y erotismo. Y erotismo, por supuesto, y por ese hombre que entra que lo ponen a estudiar su mente porque es un psicópata, etcétera, etcétera. Había mucho problema. Hoy es una película más, hoy la ve todo el mundo. Es decir, cambiando los tiempos, ¿no? Y nadie se va a asustar. Y pasaba lo mismo hasta con el cine, ya que mencioné el género religioso. Pasaba lo mismo con el género religioso. Cuando acá vino Jesucristo Superstar, que era una ópera rock, la prohibieron. La prohibieron. Estaba en esa época el gobierno de Bordaberry y la película fue prohibida. ¿Pero por qué razón? Porque la mentalidad que teníamos en ese entonces era completamente distinta.
hoy es una película más si se estrenara hoy. Nadie le daría pelota, por dártelo de alguna manera, y nadie pensaría, vamos a prohibirla. Pero en esa época se prohibió. Cuando se dio el último tango en París, por ejemplo, también hubo un movimiento masivo para que la película no se exhibiera, y después estaban las famosas comisiones de censura que querían cortar determinadas escenas. Pasó con El Padrino, pasó con infinidad de películas, pero era una época, y esa época está reflejada por un criterio de la época. Hoy hay otra libertad. Un niño puede ver una película de repente para mayores de 18 años y va con los padres. ¿Por qué razón? Porque los padres son responsables de que el niño entre a ver la película. Antes no era así. Vos ibas con el niño, ¿no?, que no tenía los 18 años, no podía entrar. Y hasta le pedían el carnet de identidad. Conozco una historia de alguien que me dijo que iba, dejaba la túnica y iba... Bueno, entonces, los tiempos han cambiado. Es decir, el lenguaje cinematográfico ha cambiado y las costumbres han cambiado. Y vuelvo a lo que te dije al principio, los hábitos. Tenemos otros hábitos. De repente lo que vemos en la televisión a las 9 de la noche es más fuerte de lo que vemos en el cine para mayores de 18 años. ¿Y quién controla eso? No hay un control. ¿Qué? ¿Me ponen un cartelito? Se cierra el periodo de visión para los menores de 18 años. ¿Quién controla? Sí, queda en la responsabilidad de los padres que sigan mirando, ¿no? ¿Quién no controla eso? Claro. Si vos podés acceder a una película hoy en un celular, ¿quién controla? Entonces, no es una crítica, es simplemente para darte el parámetro de lo que fue y lo que es. Entonces, hoy accedemos a lo prohibido sin ningún tipo de problema. Antes no era tan así. Antes tenías reglas, pautas. Habían otros límites. Había otros límites, que en algunos casos eran correctos, ¿no? Hoy a veces se produce, justamente por esa gran apertura, se produce lo que se llama el libertinaje. ¿Entendido? Es decir, está el que se aprovecha de esa situación. ¿Tá? Entonces, los tiempos han cambiado y el cine originalmente, porque el cine es un negocio para el productor, ha venido variando de acuerdo al gusto del público. ¿Por qué aumentó la violencia en el cine? ¿Qué le llamo violencia? Le llamo películas fuertes, policiales fuertes, escenas duras, películas de repente de terror donde hay mucha sangre, donde hay mucha violencia. ¿Por qué es eso? Es porque el público se ha adaptado y busca, con una gran cuota de morbo, acercarse a ese tipo de producto. Entonces se apuesta, porque el que decide el funcionamiento y el desarrollo de un mercado no es simplemente el productor, es el público que va a ver lo que el productor banca y permite que se exhiba en la pantalla.